La jornada de hipertensión, en la cual se va a presentar la conferencia sobre tratamiento de hipertensión arterial esencial por el doctor Roberto Armando Ticas. El doctor Ticas, salvadoreño, obtuvo el título de doctor en medicina en la Universidad de El Salvador, especialidad en medicina interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, su especialidad de nefrología e hipertensión arterial en el Centro Médico Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social, medicina interna y nefrología, hipertensión en Columbia University, trasplante renal en niños en University College of London, Londres, nefrología en Hospital Sacamil y maternidad, autor de diversos trabajos de investigación presentados en congresos locales e internacionales, miembro de diversas sociedades científicas y miembro de la directiva de la Asociación Salvadoreña de Hipertensión Arterial. Con ustedes, el doctor Ticas, que nos va a presentar el tema de tratamiento de hipertensión arterial. Creo que es bueno saber actualización en el tratamiento de esta importante entidad. Gracias. Sí, aquí lo tengo. Buenos días. Espero que las pláticas anteriores nos hayan refrescado la mente acerca de la hipertensión arterial y la diferencia de las guías americanas y las guías europeas. ¿Me pasa la primera? Es bien difícil escoger qué guía van a escoger para hacer su práctica de medicina. Voy a tratar de darles unas sugerencias para ver cuál les conviene a ustedes. La hipertensión es la enfermedad crónica más frecuente y que puede tratarse, puede ponerse bajo control. Entonces, la toma de la presión es una técnica simple que ustedes la deben de conocer bien. Hay muchos medicamentos con los que puede tratarse. Hay regímenes sencillos de tratamiento y la mayoría de los medicamentos no requieren que les estemos haciendo niveles de los medicamentos. Hay dos preguntas que nos debemos de hacer, que si iniciar tratamiento de la hipertensión arterial nos mejora el estado de salud y si el tratamiento con las drogas antihipertensivas y llegar a las metas nos mejoran el pronóstico de estos pacientes. ¿No me pasa? Entonces vamos a tratar de ir sobre las guías más frecuentes. Sucede que en todo el mundo se controla la presión arterial control alcanzando las metas únicamente del 7 al 15% en todo el mundo. ¿No me trabaja esto? La siguiente, por favor. Siguiente. Un recordatorio de que en el 1896 Riva y Roche describieron la banda con la cual tomamos la presión arterial. Y en el 1904 un ruso, Korotkov, reportó los 5 sonidos con los cuales nosotros nos basamos para tomar la presión arterial, que es una enfermedad que va en aumento. Imagínense que después de los 60 años, tanto en mujeres como en hombres,
la incidencia y prevalencia de hipertensión arterial ha aumentado. Canadá era uno de los países que tenía en control de sus pacientes hipertensos bien bajos y comenzó a hacer ciertas medidas que hicieron que el control de la hipertensión arterial mejorara en una forma excelente, porque ahora el 64% están bajo control y saben que son hipertensos y no están tratados apenas el 3.8%, y los tratados y no controlados en una muy baja proporción. Entonces hay que copiar lo que se está haciendo bien, y ustedes pueden revisar las guías en internet del 2015 con el CHEP, Canadian Hypertension Education Program. Es fácil de leer y nos da ciertos tips para que controlemos la presión. El score es una tabla de riesgo que nosotros debemos de conocer, porque depende de eso es qué tan agresivos debemos de ser con nuestros pacientes. Pacientes normal alta y sin factores de riesgo no tenemos problema. Sin embargo, al aumentar los riesgos de hipertensión arterial, los riesgos van aumentando bajo a moderado o alto, y riesgo muy altos cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica, diabetes o enfermedad cardiovascular. Nosotros guardamos esta tablita debajo de nuestro escritorio y la sacamos para cuando sea necesario evaluar a un paciente. A medida que va incrementando el grado de hipertensión, también va aumentando el grado de riesgo de muerte a los 10 años de estos pacientes. Si no se controla la presión en forma adecuada, la mortalidad de ellos aumenta, el infarto del miocardio aumenta, accidente cerebrovascular y enfermedad renal aumenta. Mientras que si los tenemos bajo buen control, la mortalidad vascular, incluyendo la enfermedad renal, baja, enfermedad coronaria baja y accidente cerebrovascular baja. Entonces estamos obligados a nivel primario y secundario mejorar estos controles de presión arterial. Esto es algo que ha cambiado y quisiera que pusieran atención, porque actualmente Canadá dice que es mejor que el paciente se tome la presión arterial con una máquina automatizada en casa, que sería esta ambulatoria, y con ellos vamos a ver si la presión está abajo de 140 o 90. Si lo tomamos en la clínica, usualmente es más alta por la bata blanca. Si es diurna, la presión debe de ser, es hipertenso si es arriba de 130/80. Esto es lo que ha cambiado en ellos, y tienen mejores controles cardiovasculares y controles de la presión arterial. Antes era de 140/90, hoy es arriba de 130/80. Y en la noche, acuérdense del dipping, que tiene que bajar el 10%. Entonces, si es arriba de 120/70, si el paciente le lleva la lista de cómo está su presión, si en la noche, si es arriba de 120/80, ustedes están ante un caso de hipertensión. Y en el mapa, en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, si es arriba de 130/80. Recuérdense, estas son medidas en Canadá, que es el país que mejor controla la presión arterial en todo el mundo. Nada de Europa, nada de Estados Unidos. Y en casa, 135
por 85. Guárdense estos números, traten de revisar los videos en la videoteca, en el hospital, aquí en el colegio médico, y ustedes van a poder recordarse de esos números. Y tenemos la guía de hipertensión en el 2014, que es lo que yo voy a tratar de darles un viajecito por ahí para a ver si nos queda un poco más claro. 1 de cada 3 personas sufre de hipertensión arterial por el Instituto Nacional de Pulmón Sangre allá en Estados Unidos, y es la enfermedad más común que se ve en cuidados primarios. El riesgo de infarto del miocardio, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal aguda y muerte es alto. Aquí estamos ante un paciente que no hace caso, que si no mejora su horario, mejor ejercitándose, va a pasar 24 horas muerto, y si hace ejercicio, nada más va a hacer ejercicio 1 hora. Esto es lo que nos toca a nosotros. Cinturas arriba de 88 en mujeres y en hombres arriba de 102, necesitamos hacer ejercicio. Les voy a poner un examen para ver cómo estamos. Un negrito de 58 años, una mujer de 58 años con diabetes y dislipidemia tiene una presión de 158/94 por varias visitas a la clínica. También sufre de obesidad y el resto de exámenes son normales, función renal normal, bien controlado de sus lípidos con atorvastatina y la diabetes con metformina, pero tiene microalbuminuria positiva. ¿Con qué cifras de hipertensión arterial quieren ustedes bajarlo? Quisiera que me dijeran cualquiera de los números, pueden escoger cualquiera y vamos a ver si es cierto. ¿Qué dicen ustedes? Del 1 al 5. La 3 es una opinión, abajo es 140/90. El 2, 130/80, bien. ¿Una más? Bueno, durante el transcurso vamos a resolver esta duda. ¿Qué medicamentos escogería usted para iniciar este tratamiento? Diabética, hiperlipidemia, obesa. ¿Cuál de estas 5, de estas 6 utilizarían ustedes? El 3, lisinopril. ¿Cuál? El 6, una terapia de combinación. Buen escoge. Entonces ya vamos a resolverlo. El JNC7 nos dice de 120/80 es una presión normal, hipertensos cuando llega hasta 139 o la diastólica hasta 89. Y el paciente hipertenso, estadio 1, arriba de 140/159, de 90/99, y el estadio 2, arriba de 160/100. Todos esos son grado 2. Sin embargo, la Sociedad Europea de Hipertensión ha cambiado esto, porque pueden ver, la ha aumentado hasta 3 a partir de 160. A partir de 180/110 ya estamos en estadio 3. Este es lo agregado por la Sociedad Europea, y la hipertensión sistólica arriba de 140 y debe de estar abajo de 90 para hablar de la sistólica, que más frecuente es en viejitos. Entonces vamos a analizar de acuerdo al nivel de evidencia cómo estamos nosotros en nuestro manejo. El tratamiento según el JNC8 es pacientes abajo de 60 años, la meta es bajarlo a
menos de 140 por 90, y ustedes pueden ver que la sistólica apenas opinión de expertos, y la evidencia para la diastólica arriba de 90, que la debemos de bajar, tiene un grado A, pero en los pacientes jóvenes de media edad apenas es opinión de expertos, 140 por 90. ¿Qué pasa con aquellos que son más viejos de 60? Se les sube 10 milímetros y la meta es abajo de 150, la meta abajo de 90. O sea que es un grado A y grado A para los viejitos, para la tercera edad. Y para los mayores de 18 años, que puede ser la mayoría en El Salvador, que tengan enfermedad renal o diabetes, el JNC7 nos dice que debe de ser abajo de 130 por 80. Y esto está publicado por Modified Diet Renal Disease, está publicado en New England, y esto es lo recomendado porque acuérdense que tanto la enfermedad renal como la diabetes se acompañan con proteinuria, pero el JNC8 nos dice 140 por 90. La meta es abajo de 140 por 90, pero nada más es opinión de expertos. La KDOQI o el National Kidney Foundation nos dice a nosotros los nefrólogos: mantengan la presión abajo de 130 por 80. Mi meta esa es, porque soy nefrólogo. ¿Y qué pasa con aquellos blancos con diabetes? Está cualquier tipo de antihipertensivos es bueno, el JNC8. Sin embargo, recuerden esto, que los pacientes tiacídicos, los diuréticos tiacídicos nos aumentan el ácido úrico, nos trastornan el estado lipémico. Por lo tanto, yo sugeriría un calcio antagonista o un IECA o un ARA2, ya que el grado de evidencia es B. Pero ¿qué sucede con los blancos, incluyendo diabéticos? Ellos recomiendan tiazidas y bloqueadores de calcio. Sucede lo mismo. Yo voy con que las tiazidas probablemente no sería el primer escoge, sino que tal vez los antagonistas del calcio, porque dicen que tiene cierta protección renal. Yo lo dudo de que tenga cierta protección renal. Y grado C para los diabéticos. En fin, todo paciente diabético debe de estar protegido por un IECA o un ARA2, como vamos a ver siguiendo la plática. Los pacientes arriba de 80 con enfermedad renal e hipertensión arterial, debe de incluirse un IECA o un ARA2. ¿Qué nos dice esto? Que pacientes que ustedes crean que son normales, tómenle la creatinina y sáquenle la depuración de creatinina y lo sitúan ustedes en la tabla de la enfermedad renal que va del 1 al 5. Por lo tanto, descartamos que tenga enfermedad renal y estamos libres de utilizar un IECA o un ARA2. ¿Qué pasa con los negritos con o sin proteinuria? Inician con IECA o ARA2. O sea que los ARA2 van peleando a la cabeza como indicaciones terapéuticas. Que veamos al paciente cada mes cuando estamos modificando su control. Y antes se decía que la combinación IECA y un ARA2 tendría un efecto mejor porque actúan a diferentes sitios del sistema renina-angiotensina. Pero ahora la combinación está proscrita. No se les ocurra utilizar ambos.
pero pueden utilizar 2 drogas, incluyendo un IECA y todo lo que ustedes quieran, el que ustedes quieran, si estamos en estadio 2 de la hipertensión arterial. Si la presión no alcanza su meta, podemos utilizar 3 drogas y podemos utilizar cualquier clase, siendo el IECA el pivote de su tratamiento antihipertensivo. Luego, si tenemos problemas ya con 3 drogas, probablemente necesite ser evaluado por el cardiólogo o por el nefrólogo, dado que probablemente se trata de una hipertensión arterial resistente a tratamiento. A esto que les he dicho, al uso de tiazidas como primer escoge, ha habido mucha literatura que no está de acuerdo, ya que dicen que hay insuficiente evidencia acerca de esto. Por eso ustedes deben de ir escogiendo el que les sea más fácil y el que sea más fácil de recordar. Aquí tenemos ya las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, en donde se hicieron muchos estudios y llegaron a esto, que la presión arterial sistólica de muchos pacientes debe de ser abajo de 140 y más aquellos que tienen bajo o moderado factor de riesgo. Los que tienen alto factor de riesgo ya están con IECA o ARA2. Pacientes con diabetes, aquí no discriminan si son blancos o negros. Previo accidente cerebrovascular o isquemia cerebral transitorio, IECA, y debe de bajarse la presión abajo de 140. Pacientes diabéticos o no diabéticos con enfermedad renal se han ganado la presión abajo de 140/90. Y para pacientes abajo de 80 años, son los de la tercera edad, debemos de mantener la presión sistólica abajo de 150, pero la meta es abajo de 150. Debemos de ser un poquito menos agresivos en estos pacientes de la tercera edad. Cuando el paciente es hipertenso arriba de 80 años, la presión sistólica debe de andar abajo de 150 por el miedo que tenemos de que no llegue a desarrollar el punto J y nosotros desencadenemos empeoramiento de la función renal o un accidente coronario. Entonces, las metas de la diastólica son abajo de 140. Las metas de la sistólica abajo de 140, solo los de la tercera edad consideremos andarla en 150. Aquí está la contestación a la pregunta. Una de las posibilidades que no nos dimos cuenta es sistólica, diastólica. Debe de andar abajo de 140/85. Paciente diabético, paciente obeso, paciente con hiperlipidemia, paciente con daño renal, ya que tenía la microalbuminuria positiva. Entonces, los que dijeron 140/85 estaban en la verdad. Y miren lo que dicen los europeos, que los bloqueadores del sistema renina-angiotensina deben de ser los preferidos. Ahí en este caso yo me voy con ellos. Y esencialmente nos mencionan que la presión debe de ser abajo de 140 y si hay proteinuria, siempre los bloqueadores del sistema para reducir la microalbuminuria. Y se llama daño renal cuando el paciente tiene microalbuminuria. Es inconcebible que nosotros manejemos una hipertensión arterial si no chequeamos la albuminuria. Vale $6. Ustedes pueden pedirle al paciente que si hagan la microalbuminuria, si es positiva,
nos venimos con el IECA o el ARA2. Si es negativa, pueden darse ustedes el lujo de iniciar cualquier cosa. Probablemente los antagonistas del calcio. Y aquí está más fácil. Fíjense, casi todos los números son bajarla abajo de 140 por 90. El JNC abajo de 140 por 90 en los menos de 60 años, pero arriba de 60 sube a 150 por 90. Y aquí en el europeo abajo de 150 por 90. El JNC 8 con la Sociedad Europea de Hipertensión están de acuerdo en ello, aunque cuando son menores de 80 años tal vez se quedan un poquito con las guías de 140. La Asociación de Hipertensión Americana o Internacional abajo de 140 y el American Heart abajo de 140 por 90. O sea que debemos de bajar la presión arterial abajo de 140/90. No han mencionado nada que no sea eso, excepto en pacientes de edad 150/90 y 150/90 en los de la tercera edad. Si se acompañan de diabetes o enfermedad renal, 140/90, pero los europeos dicen 140/85. Y allí está la diferencia con las guías de los nefrólogos, del KDOQI, que es con lo que nos basamos nosotros. Y ellos dicen 130/80. ¿Por qué? Porque con esas cifras todavía mantenemos la hemodinámica renal normal y no aumentamos la creatinina, deteriorando el funcionamiento renal, y disminuye el grado de proteinuria. Aquí es que el tratamiento de la hipertensión no solo depende de controlar la presión con medicamentos, sino que debemos de hacer medidas no medicamentosas para controlar la presión. Ahora, como recapitulación, ¿qué medicamento van a utilizar en poblaciones especiales? Aquellos que tengan hipertrofia del ventrículo izquierdo, IECA, ARA2 y calcio antagonista. Ateroesclerosis, calcio antagonistas, IECA. Aquellos que tengan daño renal desde microalbuminuria, IECA y ARA2. Aquellos que tengan disfunción renal, IECA y ARA2. Parece que los IECA y los ARA2 van ganando. Alguien que ha tenido un accidente cerebrovascular previo, escogen cualquier medicamento. Previo infarto del miocardio, beta bloqueadores, IECA, ARA2. Insuficiencia cardíaca, diuréticos, beta bloqueadores, IECA. Y podemos utilizar aldactone, que es espironolactona, que es un antagonista del aldactone. Y para taquiarritmas, beta bloqueadores, enfermedad vascular periférico, calcio antagonistas, vasodilatación, disfunción sistólica, ventricular o diastólica, IECA. Pacientes viejitos, según la Sociedad de Hipertensión Internacional, diuréticos y calcio antagonista. Como que los IECA no son tan buenos en los pacientes de edad. Síndrome metabólico, IECA, ARA2, calcio. Diabetes, IECA y ARA2. ¿Se acuerdan que el JNC8 había puesto como primera escoge a las tiazidas? Ya revisando toda la literatura, la canadiense, principalmente, que son los
únicos que están haciendo bien en controlar la presión recomiendan IECA y ARA2. Y en mujeres embarazadas por la teragenosidad con el niño, calcio antagonista, metildopa, beta bloqueadores, y para glaucoma, beta bloqueadores. Esencialmente ustedes pueden iniciar el tratamiento de una hipertensión arterial con IECA, diuréticos, ARA2, calcio antagonista, beta bloqueadores y alfa bloqueadores, los antagonistas de los receptores alfa 1, doxacicin, terazocina, cosas así. Cualquiera de estos medicamentos pueden utilizar ustedes. Sin embargo, recuérdense que casi la piedra angular de todo tratamiento son los IECA y los ARA2. En pocas ocasiones, como en pacientes ancianos y que hayan tenido accidente cerebrovascular, ustedes pueden utilizar calcio antagonista y diuréticos. Siempre tengan cuidado con los diuréticos. La dosis de los diuréticos es hidroclorotiazida, 12.5 miligramos. Aumenten a 25 y ustedes se han ganado una hipocalemia y una hiperuricemia. No les va a aumentar la eficacia al utilizar 25 miligramos. Tengan cuidado con las señoras que tengan hipertensión, porque pueden estar usando anticonceptivos orales, pueden utilizar reemplazo de hormonas, o podemos estar ante una preeclampsia grave o eclampsia. Siempre recuerden esto. Y la hipertensión arterial resistente, entonces tenemos una pobre adherencia al programa, una insuficiencia de modificar su sistema de vida, bajar peso, y el alcohol fumado también se incluye, o está tomando o utilizando drogas que aumentan la presión, como fenilefrina o cocaína, la apnea del sueño, buscar una causa secundaria que el doctor Díaz nos va a hablar en la siguiente plática, o que ya tenemos un daño a órgano blanco que esté sobrecargado de líquido. Siempre cuando no le responda el paciente a su terapia, busquen esto, y esto es una indicación de referencia a cardiología o a nefrología. Esto es para recordarles que si no tratamos la presión, vamos a tener más insuficiencia cardíaca, más infarto, más accidente cerebrovascular. Y fíjense que en qué alto promedio tenemos la baja del accidente cerebrovascular, del infarto y de la insuficiencia cardíaca. O sea que sí vale tener a nuestros pacientes en una meta de alguna guía. Esto ya hablamos. Y si se le da monoterapia o terapia de combinación, aquí se recomienda que comiencen con baja dosis de un medicamento, van aumentando progresivamente, llegan al tope de un medicamento, pueden utilizar otro. Otros médicos dicen que se puede utilizar, valga la redundancia, pocas dosis de 2 medicamentos. Vamos aumentando con mínimas dosis de un medicamento combinado con otro medicamento antihipertensivo, y así van aumentando la terapia combinada. Solamente esto les traía, y no sé si hay alguna pregunta o comentario.